Hola, yo soy el profesor Juan y esta es tu clase de español. Bienvenidos y bienvenidas. El tema que vamos a desarrollar hoy es la comunicación humana, esa que nos permite intercambiar información para vivir en sociedad. Antes, te haré una pregunta que te puede resultar interesante. Dime, ¿cómo es que nos ponemos de acuerdo para jugar con los amigos, hacer nuestras tareas o sencillamente compartir un tiempo con la familia? Piénsalo. Sí, precisamente el tema que vamos a desarrollar, esto se logra a través de la comunicación. Veamos los objetivos. Un objetivo único, definir el concepto comunicación y cada uno de los elementos que intervienen en el acto comunicativo, porque esto es lo que garantizará que la comunicación sea efectiva. El tema es la comunicación, con sus elementos y su funcionamiento. Empecemos entonces. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es parte de un proceso global. ¿En qué consiste? Pues este proceso consiste en compartir información con las personas que nos rodean. Ahora mismo estamos viviendo un proceso de comunicación. Yo estoy compartiendo información con ustedes. Ustedes la están recibiendo. Cada vez que conversamos con alguien, ya sea nuestra maestra, nuestro maestro, compañeros o familia, establamos un proceso de comunicación. Existen otros términos asociados a la comunicación. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es la facultad humana de intercambiar información. Existen diversos tipos de lenguaje. Por ejemplo, existe el lenguaje de los colores, el lenguaje de las señas y desde luego el más importante y más desarrollado para nosotros, que es el lenguaje oral, la capacidad que tenemos de hablar y que aprendemos después al escribir. A esta forma especializada de lenguaje, esa que consiste en hablar o escribir, se le llama lengua o idioma. Como lo dice la definición, es un sistema de signos propio de los seres humanos. Nadie más puede hablar, nadie más puede escribir, salvo que los seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, que nos permite comunicarnos de manera más efectiva y perfecta, a diferencia de los demás seres vivos. Otros términos relacionados. Habla. El habla es el uso que tú haces o que yo hago del idioma. Es decir, cada persona habla de manera diferente, tiene sus propias expresiones, sus palabras preferidas. Esto tiene que ver mucho con la experiencia o con la educación. Una persona que trabaja en el campo conoce más palabras relacionadas con el campo que otra que trabaja en la ciudad. Un profesional de la docencia o de la medicina o de la abogacía conoce más palabras técnicas que un estudiante de primaria o de secundaria como son ustedes. Poco a poco vamos enriqueciendo nuestro vocabulario y enriqueciendo nuestra expresión oral, o sea, nuestra propia habla. Otro término relacionado, dialecto. El dialecto no es un término despectivo, como mucha gente piensa, que las personas que hablan otro idioma o un idioma que no es común en la sociedad hablan en un dialecto. No, el dialecto es una variante del idioma que nosotros hablamos. Los dialectos tienen que ver mucho con la región donde nos desarrollamos. Por ejemplo, en la zona occidental, a lo que nosotros en la zona central llamamos pataste, en occidente le llaman huisquil. También en las zonas urbanas llamamos tenedor o cubierto a ese aparato que sirve para alimentarnos, mientras que en la zona rural le llaman trinche. Esos son los dialectos, esas son las variantes que por regiones o por grupos sociales tenemos nosotros acerca del lenguaje. Todos estos elementos confluyen uno con otro para establecer el proceso de comunicación. Pero además, la comunicación tiene varios elementos, es decir, partes que la integran y que todos deben funcionar correctamente para que la comunicación sea efectiva. El primero que vamos a estudiar es el emisor, es decir, la persona que envía la información. Como en la gráfica, tenemos a una persona que está dando un discurso a un grupo de oyentes. Ella está enviando una información. Ahora mismo, yo estoy enviando una información a ustedes. Yo soy el emisor de este proceso comunicativo. Pero entonces, ¿qué serían ustedes?
Ese es el segundo elemento. El receptor, receptora o receptores, es decir, la persona o grupo de personas que recibe la información. Veamos la imagen. Tenemos a un auditorio que posiblemente se encuentre en un teatro y están los actores y las actrices presentando una obra teatral, mandando información. Los que escuchan y los que ven lo que está sucediendo en escena los llamaremos receptores. Entonces ustedes son receptores en este proceso comunicativo. Entre el emisor y el receptor existe un tercer elemento y quizás sea el más importante. Este elemento es el mensaje, el conjunto de ideas que estamos enviando en este proceso comunicativo. Es lo que queremos decir, lo que queremos informar, lo que queremos dar a conocer. Del mensaje vamos a partir para otros dos elementos. Préstele atención. El canal es el medio físico por medio del cual enviamos el mensaje. Este medio puede ser artificial, como las imágenes que aparecen ahí. Un intercomunicador, un teléfono, una computadora, un teléfono celular, son canales electrónicos. Entre nosotros, es decir, entre ustedes y yo, tenemos un canal electrónico que es esta pantalla, esta computadora, a través de la cual me estás viendo y escuchando. Los canales no necesariamente son electrónicos. Cuando conversamos con alguien directamente, nos encontramos ante un canal natural, es decir, solo media entre los hablantes la luz y el aire a través del cual viajan las ondas sonoras. A ese canal se le llama entonces canal natural. Pero también tenemos el otro elemento, el código, sistema de signos que utilizamos para enviar el mensaje. Veamos la gráfica. ¿Cuáles códigos de los que tenemos ahí reconoces? Por lo menos dos deberías conocer. Seguramente habrás dicho, la letra E cruzada con una línea roja significa, eso es, no estacionar. ¿Y sabes acaso qué significan esos dos niños en ese hexágono amarillo? Pues deberías saberlo. Eso les indica a los conductores que es una zona escolar y que deben conducir con precaución porque por ahí pasan niños y niñas que vienen de la escuela. Pues bien, el código es ese sistema de signos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo socializan, lo dan a conocer, nos acostumbramos. Si encontramos códigos que no conocemos, entonces no podremos interpretar. Vale decir desde ahora que las palabras, tanto habladas o escritas, también forman un código. El código del idioma español, que es diferente al idioma inglés, al alemán o cualquier otro idioma como el garífuna o el misquito, por ejemplo. Continuamos entonces repasando los elementos. Emisor, receptor. Ya sabemos que son los que envían y reciben el mensaje. Pero puede ocurrir que este mensaje intercambie el lugar, es decir, que intercambien los papeles. Cuando el receptor contesta al emisor, se convierte en emisor. Y viceversa, el emisor se convierte en receptor. Ese proceso se llama retroalimentación y es lo que da una verdadera comunicación. La comunicación efectiva es aquella donde podemos hablar unos y otros, no solamente uno y el otro solamente escucha. A ese tipo de comunicación se le llama comunicación autoritaria. La comunicación democrática permite participación de todos. Desde luego, hay situaciones en las que no se puede, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Si estamos en una radio, un periódico o la televisión, la persona que escucha difícilmente pueda contestar, al menos que abran comunicación por vía teléfono. También tenemos los otros elementos. Ya hablamos del mensaje, ya hablamos del canal y también hablamos del código. ¿Qué nos hace falta? El contexto. El contexto es la situación física y emocional que rodea el proceso comunicativo, es decir, donde tú te encuentras cuando estás hablando y cómo te sientes cuando estás hablando con otras personas. Puedes hablar, por ejemplo, en la escuela, en la casa, en una iglesia, en un jardín. Ese es el contexto físico. Pero también cómo te sientes. ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Estás indignada? ¿Estás enojado? ¿Estás intrigado? Todas esas situaciones emotivas definen cómo va a llegar tu mensaje a la otra persona. Por eso hay que saber elegir el momento y el lugar, la forma de decirlo y dónde estás y el tiempo en que vas a hablar con otras personas para decir mensajes
que sean efectivos. Eso es lo importante, que sean mensajes efectivos. Veamos este ejemplo. Tenemos una gráfica que tú puedes detener si la quieres leer cuidadosamente. Las caricaturas de Calvin y Hobbes son una de mis preferidas. Si las encuentras, te invito a leerlas. Tenemos un proceso comunicativo. Calvin es el niño, Hobbes es su amigo imaginario, un tigre. Pues bien, ellos están conversando. Calvin es en la mayoría de las viñetas el emisor, Hobbes es el otro. Eso es, el receptor. ¿En dónde se encuentran? Pues aparentemente en el comedor de la casa o en la cocina, puesto que están calentando una rodaja de pan. Cuando Hobbes le contesta a Calvin, se da el proceso de retroalimentación, es decir, se trata de una comunicación democrática. ¿Cuál es la situación emotiva? Aparentemente es felicidad y alegría. Cierro con esto. La comunicación no solo utiliza el código oral, sino que también utiliza otros códigos como los gestos. Tú lo puedes ver, divertido, ¿no? También puede ser corporal, como este abrazo de amor y esta cara de felicidad que tienen estos dos grandes amigos que no necesitan decirte te quiero mucho, cuando lo pueden demostrar a través de su cuerpo, por medio de abrazos y de gestos. Pues bien, vamos ahora a la tarea. Te dejo esto, reflexiona con tus compañeros y con tu maestra o tu maestro acerca de si los medios impresos como el periódico, las revistas y las radiales y la televisión practican una verdadera comunicación, es decir, una comunicación democrática. Repasemos los contenidos y los objetivos. Definir el concepto comunicación. Ya vimos que es un proceso humano. Vimos cada uno de sus elementos y cómo interviene en el proceso y su importancia. El contenido conceptual fue la comunicación, sus elementos y su funcionamiento. Con esto terminamos. Nos vemos a la próxima.